Bienvenidos a esta clase de parasitología. Vamos a hablar de un protozoario que produce una enfermedad parasitaria muy grave, conocida más extensivamente como malaria, pero que, como vamos a ver a lo largo de la clase, recibe otros nombres. Bueno, antes de hablar de malaria propiamente dicha, vamos a hacer dar unos conceptos generales de los apicomplexas. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clasificación de los protozoarios de acuerdo a sus sistemas de movimiento, uno de los subfilum era apicomplexa? Y ahí hicimos referencia a que significa que justamente tienen un ápice complejo que tiene que ver con una serie de organelas que los parásitos utilizan para invadir células. Bueno, básicamente esas organelas son las que están circuladas acá, es decir, lo que ustedes pueden ver, gránulos densos, el anillo polar, micronemas y rópteras. Todas estas estructuras justamente colaboran en la invasión celular. De manera que cuando nosotros estamos hablando de algún protozoario apicomplexo, en alguna etapa de su vida va a ser intracelular. El hecho de saber que pertenece a este subfilum ya nos da esa información. Entonces, los integrantes de este subfilum son un grupo de protozoos parasitarios que justamente tienen formas invasivas, y las formas que son móviles se desplazan por un sistema que se dice como de deslizamiento o gateo. Es como si caminaran por encima de las células. Sus ciclos de vida, son muy complejos. Vamos a ver que alternan ciclos sexuados, asexuados, suelen cambiar de hospedador, es decir, hay muchísimos que son heteroxenos, como el que vamos a ver hoy, como Plasmodium, y otros que son monoxenos, pero que igual alternan generaciones sexuales y asexuales, como Cryptosporidium. Vamos a recordar este proceso de división celular que se llama fisión múltiple o esquizogonia o merogonia. Estos nombres son importantes y que tengamos presentes que corresponden a este tipo de reproducción para asociar mejor el nombre luego de los elementos que se producen. Fíjense, habíamos dicho que la esquizogonia es un tipo de reproducción asexuada donde se divide primeramente el núcleo, como vemos en este dibujo. Este es el protozoario, se divide primero el núcleo n veces. Luego, alrededor de cada núcleo se condensa citoplasma y se forman, finalmente, esta estructura se va a desarmar para dar n merozoitos hijos. Estas estructuras en división, se llaman esquizontes, porque están produciendo una esquizogonia. El resultado, las células hijas, se llaman merozoitos, porque proceden de una esquizogonia o merogonia. Este tipo de reproducción es la que hace Plasmodium en su fase asexuada. Por eso estamos recordando esto, y es importante asociar los nombres para no perdernos en la complejidad del ciclo de Plasmodium. Vamos a hablar de malaria o paludismo y podemos definirla como la enfermedad parasitaria producida por protozoarios del género Plasmodium, es decir, el agente etiológico son especies de este género y que se caracteriza por cursar con fiebre, esplenomegalia, anemia, ictericia, y que se transmite en la naturaleza a través de la picadura de mosquitos que tienen que ser del género Anopheles. Es el único género involucrado en la transmisión de malaria, aunque hay innumerables especies. De acuerdo a la taxonomía, es decir, la clasificación de Plasmodium, bueno, ya estuvimos hablando bastante, sabemos que es protozoario y sabemos que es apicomplejo. Pertenece a la clase Sporozoa, que esto quiere decir que son organismos que por lo menos en alguna etapa hay organismos móviles y alargados, y el orden es Eucoxidida, es decir, hay verdaderas merogonias, que ya sabemos qué significa. El suborden es Hemosporinos, que entran acá todos los parásitos que tienen macro y microgamitas independientes, que vamos a ver que es el caso de Plasmodium, porque bueno, tiene en su reproducción sexuada este tipo de formaciones celulares, y la familia es
Plasmodidae. Dentro de la familia Plasmodidae, el género es Plasmodium y hay muchísimas especies. Se calcula que más de 175 que son parásitas, como vemos ahí, de primates, de aves y de reptiles. Ahora, hay 5 que se consideran humanas, que parasitan al hombre. Esas especies son Plasmodium falciparum, Vivax, Malariae y Ovale. Y se ha agregado hace unos años Plasmodium knowlesi. Esta especie proviene de los monos. Algunos autores dicen que las especies que parasitan al hombre son 4, porque son las 4 primeras que están listadas acá las que circulan entre humanos. Plasmodium knowlesi necesita provenir de los monos, entonces, pero ya está, digamos, rankeada y puesta como agente causal de malaria humana. Si uno se pregunta cuántas especies realmente parasitan al hombre, es de difícil respuesta, porque ha habido, por ejemplo, brotes por Plasmodium de origen animal, por ejemplo, uno muy grande en Brasil con un Plasmodium que es de los simios, pero esas son como brotes al azar, digamos, o no me sale ahora la palabra, como brotes esporádicos. Es decir, no son agentes patológicos del humano, ¿sí? Esos Plasmodium. Sí lo son, si la pregunta es cuáles son las especies de Plasmodium que parasitan al hombre, hay que citar estas 5 que están acá. Hay una propuesta de clasificación en subgéneros hecha hace pocos años, y esto se los cuento simplemente por si ven en algún trabajo este tipo de ordenamiento del género Plasmodium. ¿Y qué es lo que hace? Es decir, la familia es la misma, es Plasmodidae. El género ahora, en lugar de ser Plasmodium, es Plasmodia, y ponen 2 subgéneros, Plasmodium y la veraña. Entonces uno, por ejemplo, puede encontrar a Plasmodium falciparum, que es el que vimos recién, y les cuento, es el peor de todos, digamos, es el que produce, es el Plasmodium que produce la malaria más grave. Puede encontrarlo citado como Plasmodia laveraña falciparum, pero es Plasmodium falciparum. Les cuento esto para que no crean que son parásitos diferentes. Simplemente esto es una clasificación más moderna que algunos autores utilizan. Vemos aquí los países y territorios donde hay malaria o hubo malaria. De acuerdo al color uno puede distinguir cuántos casos han tenido, si ya han certificado. Argentina está ahí en celeste, no tiene casos desde el 2010. Se certificó el año pasado como libre de malaria autóctona, ahora les cuento eso. Y la zona más afectada por los casos de malaria es África, y el África subsahariana, y también donde ocurre la mayor mortalidad, porque bueno, es una zona donde circula principalmente Plasmodium falciparum. Cuando miramos la distribución geográfica de parasitosis, que en su ciclo biológico dependen de la transmisión de vectores, como es este caso, bueno, tenemos que pensar que la transmisión va a estar asociada a la posibilidad de vida de esos vectores. Y en general son áreas tropicales y subtropicales, ¿no es cierto? Como en este caso que dependen de la transmisión de un mosquito. Bueno, sabemos que la Organización Mundial de la Salud se propone metas en relación a determinadas enfermedades conocidas como desatendidas, hemos hablado de eso, y la Estrategia Mundial contra la Malaria 2016-2030 pretendía reducir las muertes a menos del 40% para el 2020. No se logró eso. En realidad hubo como un ida y vuelta y como cierto estancamiento en los números. El último reporte mundial de malaria, el del 2019, estimó que hubo 228 millones de casos en todo el mundo y se estimaron 405.000 muertes por malaria. En promedio, si uno mira, más o menos puede decir que se mueren 500.000 de personas por año. Si uno mira los últimos 5 o 6 años, está en esa cifra. Es enorme. O sea, la mortalidad producida por malaria es altísima. En relación con la mortalidad, la mayoría de los casos mortales, más del 95%, se dan en África subsahariana y en niños menores de 5 años. Se estima que muere un niño por minuto de paludismo.
Bueno, los invito a pensar en este momento en la enorme mortalidad que eso significa, en el daño que eso significa. En la fotografía estamos viendo a un chiquito detrás de una tela tipo mosquitero, un entramado. Bueno, esta es una de las herramientas que se utiliza en áreas malarígenas. Son telas en general impregnadas con insecticidas, bajo las cuales las personas duermen para evitar ser picados por los mosquitos. Ya vimos la distribución geográfica de malaria, les estoy mostrando ahora dónde hay mayor dispersión de cada una de estas dos formas de Plasmodium, estas dos especies, Plasmodium falciparum y vivax, que son las dos especies más involucradas en los casos clínicos. ¿Esto por qué se los muestro? Porque si ustedes están atendiendo a un paciente que viene de África, bueno, es altamente probable que la malaria que tiene sea por Plasmodium falciparum, ¿sí? En cambio, si viene de América o viene más de el sur, de Asia, de esta otra parte del hemisferio, bueno, es posible pensar que tal vez sea Plasmodium vivax. Ahora, cuando estamos tratando a un paciente que estuvo en África, sobre todo en la zona subsahariana, es muy probable, como les decía, que sea falciparum. Vamos a ver que es muy importante tratar de diagnosticar la especie cuando estamos trabajando con estos pacientes, porque, como ya estuvimos diciendo recién, Plasmodium falciparum es la más grave y es una parasitosis que se suele complicar. Por lo tanto, es de gran interés médico saber si el paciente que está sufriendo un cuadro de malaria lo está sufriendo a causa de ese agente etiológico. O sea, separar Plasmodium falciparum del resto, ¿no? Hay una zona acá en África donde hay algo de circulación de vivax que se solapa con falciparum, pero la mayor área de distribución corresponde a la especie más dañina. Bueno, en este cuadrito tienen en forma escrita lo que vimos en la imagen anterior, donde circula principalmente vivax. El 75% de los casos de malaria en las Américas son por vivax. En cambio, más del 97-98% de los casos de malaria en África son por falciparum. Luego, malaria tiene una distribución irregular, ovales se ha identificado solo en África y Pneumoglesi es del sudeste asiático. Ahora, la ocurrencia de malaria va a depender, por supuesto, además de que esté el parásito, de factores climáticos, como la temperatura, la humedad y las lluvias, porque dependen de la densidad del vector. En este mapa les muestro cuál era la situación de la Argentina con malaria. En el mapa de la izquierda se ve la distribución histórica. Teníamos un área malarígena muy extensa, se presentaban más de 2.000 casos al año y siempre eran por Plasmodium vivax. En Argentina circulaba Plasmodium vivax. Desde el 2010 no se detectan casos autóctonos. Las áreas que habían quedado comprometidas después de las campañas de erradicación de la malaria corresponden a estas dos zonas marcadas acá, bien al norte, y en relación también con el tránsito migratorio, ¿no es cierto?, con las zonas fronterizas. La malaria es una enfermedad de denuncia obligatoria y, bueno, la OMS nos certificó como libres de malaria autóctona. De todos modos, cuando ocurren casos en Argentina deben ser denunciados, es decir, malaria es una enfermedad de denuncia obligatoria. Les muestro el Twitter que subió la Organización Mundial de la Salud el 20 de mayo del 2019, donde anunciaba que la Argentina estaba libre de malaria autóctona. Bueno, esa certificación se obtuvo después de que Argentina pudo demostrar que no había justamente transmisión local. Argentina está clasificada como un área donde ocurría malaria benigna, es decir, por Plasmodium vivax, y que los Plasmodium respondían a cloroquina. La cloroquina es un medicamento que se utiliza para la malaria, está siendo muy mencionado en la actualidad en relación al COVID-19, y aquí, digamos, los Plasmodium que circulaban eran susceptibles a cloroquina y uno podía tratar a la malaria con ese medicamento. En cambio, en África, la mayoría de los Plasmodium ya son resistentes a cloroquina y es un medicamento que no puede utilizarse. Las características epidemiológicas del paludismo en la Argentina las vemos en digamos, con estas características. Si bien
parece no haber casos autóctonos. Cuando había malaria autóctona, tenía que ver justamente con este tipo de distribución epidemiológica, asociado a migraciones fronterizas en la población rural, con una transmisión estacional, o sea, relacionada más a las épocas de lluvia, con un impacto en todas las edades, en situación de brote, es decir, por ahí ocurrieron muchos casos y por allí la tasa bajaba. Y lo que se sabía, lo que ya les conté, que bueno, circulaba vivax, Plasmodium vivax, y los anófeles, o sea, las especies de anófeles involucradas en nuestro país, son Anopheles pseudopuntipenes y Anopheles darlingi. Esta era la situación cuando circulaba malaria autóctona. Como les digo, bueno, aparentemente no habría casos autóctonos, pero si ocurriesen, digamos, se espera que se planteen dentro de este sistema epidemiológico. La Organización Mundial de la Salud tiene para malaria, como para otras enfermedades consideradas desatendidas, un sistema, digamos, de erradicación, ¿no es cierto? Como ellos lo llaman goals, ¿no? Como metas. Entonces, lo que hacen es más o menos un año de preparación del área, después tienen 4 años este es el sistema general, ¿no? 4 años de ataque, después tienen varios de consolidación de lo que están haciendo y después se mantienen. Bueno, este esquema se aplica para malaria, por ejemplo, y las estrategias son fundamentalmente la administración de medicamentos antipalúdicos, la protección personal contra mosquitos, el control de vectores y la investigación, ¿no es cierto?, donde se incluye, por supuesto, la investigación de vacunas, que como vamos a ver hay una que no protege totalmente, pero está bastante avanzada ya en su diseño e incluso en las pruebas clínicas. Anófeles, que es el género involucrado en la transmisión de malaria, tiene una vida de 2 a 3 semanas en las condiciones ideales. Es importante la longevidad porque debe permitir el desarrollo del ciclo biológico. Vamos a ver que es fundamental que la vida del mosquito le dé la oportunidad al parásito de terminar su ciclo biológico. De lo contrario, no sería un buen vector. Pone de 30 a 150 huevos, esos mosquitos necesitan agua, por lo tanto los casos de malaria en las áreas malarígenas aumentan mucho después de las lluvias, justamente porque aumenta mucho la densidad de anófeles. La hematofagia es nocturna, por eso la gente duerme con esas mallas metálicas, como les contaba hace unas diapositivas atrás. Se han vuelto endofílicos, es decir, se meten dentro de las casas, y se han vuelto antropofílicos, o sea que les gusta alimentarse de sangre humana. Estos son los factores que condicionan la capacidad. Fíjense que la esporogonia es la reproducción sexuada, que se da, esto que dice acá, que se da en el mosquito. Por lo tanto, bueno, hay especies de mosquitos que la soportan, digamos que pueden llevarlas a cabo, depende de la longevidad y depende de la temperatura. Así que tiene que haber tiempo de que eso suceda. Bueno, la densidad es como la densidad de cualquier mosquito, depende de temperatura, altitudes y condiciones climáticas. Y el contacto con humanos, bueno, eso ya es las distintas especies, cómo se comportan respecto a antropofilia versus zoofilia. O sea, hay muchas muy asociadas a la alimentación de sangre humana, con lo cual los hace sumamente peligrosos. Las que se alimentan de sangre son las hembras de anófeles. Los machos se alimentan de jugos vegetales y las hembras hacen esto porque necesitan sangre para completar la fertilización de los huevos. Así que las que son vectores son las anófeles hembra. Aquí les dejo una tabla donde están distintas especies de este género en las distintas regiones. Simplemente para que vean que hay muchas especies distintas siempre del género Anopheles. Bueno, la malaria se conoce desde tiempos inmemoriales. Ha recibido otros nombres, por ejemplo, paludismo. Paludismo viene de palus, que significa pantano. Porque ¿qué veían cuando la llamaban así? Que donde había cuerpos de agua, los casos de esas fiebres que no entendían muy bien qué eran, estaban asociadas bueno, a que estuvieran esos cuerpos de agua. Entonces le pusieron paludismo. Fiebre palúdica,
Se llama también fiebre intermitente porque vamos a ver que produce justamente periodos de fiebre que se alternan con periodos de no fiebre. Mal de los pantanos, fiebre palustre, todo en relación al agua. Los egipcios hacen descripciones en el 1550 a.C., de los hebreos hay del 2700, desde el 1200. Ya Heródoto hablaba de formas de protección sin saber muy bien qué era. Esto de malaria viene de mal aire. Era algo que estaba en el aire pero no sabían muy bien qué, y ya se hablaba de formas de protección, ¿sí? Hipócrates describe ya los cuadros de fiebre y recién en el 1880 Laveran descubre al parásito. La primera evidencia, digamos, arqueológica es en mosquitos preservados en resina fósil, como les cuento acá, del Paleógeno, que datan de 30 millones de años, ¿sí? Entonces ahí encontraron al Plasmodium. O sea, podríamos hacer tipo como el Jurassic Park de la malaria. Vamos a introducirnos en el ciclo biológico de Plasmodium. Primero les voy a dar unas características generales. Lo que estamos viendo acá en esta división es la piel, o sea, arriba están los insectos, los mosquitos, y debajo nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder cuando un anófeles, como está marcado acá, infectado, nos introduce, una hembra anófeles se alimenta y nos introduce el parásito? Bueno, ese parásito va a hacer en nuestro organismo dos tipos de reproducciones asexuadas, que son una esquizogonia, lo que ya estuvimos viendo. Entonces acá dice, en humanos tenemos esquizogonia. ¿Qué va a haber? Una esquizogonia hepática, por eso está marcado acá el hígado, y una esquizogonia hemática, es decir, una reproducción asexuada en el hígado del parásito, ¿no es cierto? O sea, una reproducción asexuada del parásito en nuestro hígado, y ciclos de reproducción asexuada en la sangre. Por eso hablamos de una esquizogonia hepática y de esquizogonia hemática. Y en el mosquito, que se va a llevar formas sexuales, después entramos en los detalles, micro y macrogametocitos que van a estar en la sangre de la persona infectada, se va a desarrollar la esporogonia del parásito, que es la reproducción sexuada. Bueno, dicho esto, tenemos entonces claro que tenemos dos hospedadores diferentes, un invertebrado, que son los mosquitos anófeles, y los vertebrados, que somos nosotros. Ciclos distintos de reproducción, asexuada en el humano, sexuada en el mosquito. Es decir, hay alternancia de hospedadores y hay alternancia de tipos de reproducción. Tengamos esto claro para no entrar en el ciclo biológico como si entraríamos, no sé, al laberinto del fauno. Vamos a ver el ciclo biológico de Plasmodium. Estamos en este punto, donde Anófeles pica para alimentarse, aquí, y nos va a inocular los esporozoitos. Esporozoitos es la forma infectiva del parásito. Va a inocular de 100 a 200 esporozoitos. Es una forma fusiforme, alargada, como se muestra acá en el esquema, con un núcleo central. Bueno, por supuesto, es un protozoario. ¿Qué pasa con esos esporozoitos? Van rápidamente al hígado. Lo hacen tanto por circulación sanguínea como linfática, y también se sabe que puede atravesar células. En el hígado, en menos de 30 minutos se calcula que están todos en el hígado. Lo que van a hacer es invadir los hepatocitos, ¿sí? Una vez que han infectado los hepatocitos, lo que va a suceder es que comienzan a dividirse, infectan hepatocitos y comienza la esquizogonia hepática. Es decir, comienzan a dividir su núcleo N veces hasta que se forman merozoitos hijos. Esa esquizogonia va evolucionando dentro del hepatocito, como vemos acá, y en el término de 7 a 14 días el hepatocito estalla, es decir, se rompe, y los merozoitos se liberan, que estamos en este punto, ¿sí? Acá tenemos un esquizonte, es decir, un hepatocito que está cargando al parásito que se está dividiendo, ¿no? Una vez que la esquizogonia hepática termina, se sabe
que esos merozoitos no se liberan en forma individual y aislada, sino que van en una especie de sacos o merosomas. Están dibujados acá. ¿Ven cómo se liberan? Como envueltos en una membrana, todos los merozoitos. ¿Y qué hacen esos merosomas? Van por circulación a los capilares alveolares. Allí se disuelven, o sea, se rompe, esos merosomas se liberan los merozoitos e invaden hematíes para iniciar la esquizogonía hemática. ¿Sí? De manera que hasta aquí lo que ha sucedido es que en el término de 1 a 2 semanas se ha producido la reproducción asexuada del parásito en el hígado. Se ha producido una esquizogonía hepática. Dice aquí, que ustedes pueden ver, que existen para Plasmodium vivax y ovale los hipnozoitos. ¿Esto qué es? En estas dos especies puede suceder que algunos esquizontes no terminen la esquizogonía y se queden en una forma latente, de ahí lo de hipno, como hipnótico. ¿Qué significa eso? Que se guardan en el hígado en ese estado, como hipnótico, como de latencia, y muchos años después pueden reiniciar esa esquizogonía y producir un cuadro de malaria, como si el paciente estuviera en área endémica. A raíz de esto se pensó durante muchísimos años que era posible que la esquizogonía hepática se repitiera una y otra vez, es decir, que esos merozoitos que son liberados en esta reproducción en el hígado podrían invadir nuevos hepatocitos. Pero ya se sabe que eso no ocurre. Hay una sola vuelta, una sola ronda de esquizogonía hepática. Todos los merozoitos que terminan, o sea, que son producto de la esquizogonía hepática, que como dijimos salen en esos merosomas, lo que hacen es invadir glóbulos rojos para iniciar la esquizogonía hemática. Aquellos que consiguen invadir los glóbulos rojos continuarán el ciclo. Otros son sujetos a digestión por el sistema inmunológico. ¿Sí? Bien, ya vimos entonces, esta etapa, la hepática, es absolutamente silenciosa. No hay ni síntomas, ni incluso tampoco después signos que se puedan asociar a este daño. No es como que es realmente una etapa silente. ¿Qué pasa con esos merozoitos, que es el plasmodium en esa forma, que ha invadido un glóbulo rojo? Estamos en esta etapa, fíjense acá, en este punto. Los merozoitos invaden glóbulos rojos. Cuando invaden el glóbulo rojo, la primera etapa se llama trofozoito, es esta que está acá, que tiene una forma que parece, es una forma vacuolada, entonces uno ve una periferia, ¿sí?, con un punto de cromatina. Bueno, no me salió muy bien. Como un anillo con una perla. Es esto que tienen acá dibujado. Este es muy delicado, esta estructura es muy delicada y muy, como se las estoy explicando, sobre todo en Plasmodium en Plasmodium falciparum, se ve así muy una membrana muy delgada, porque la superficie, o sea, la morfología es vacuolada con un punto de cromatina. ¿Qué va a hacer este trofozoito? Bueno, comenzar la división, ¿sí? La división celular. Entonces, lo primero que ustedes van a ver después de esta imagen que parece un anillo con una perla es la siguiente etapa donde se ve ya a ese anillo con una división, es decir, con 2 puntos de cromatina. Ahí estoy intentando dibujarlo acá, con 2 puntos de cromatina. Siempre dentro del hematí, estas formas son, como es, intracelulares obligadas. Entonces el primer punto es el primer paso de esta división es un trofozoito que ya tiene 2 puntos de cromatina, es decir, ya inició la reproducción asexual. Bueno, esta forma con 2 puntos de cromatina se llama trofozoito precozmente dividido o esquizonte joven, es decir, ya se inició la esquizogonía hemática. ¿Qué le siguen? Bueno, ya sabemos, la esquizogonía N divisiones nucleares, a partir, y después al final se van a ir rodeando de citoplasma. Entonces tenemos esta secuencia, donde vamos a tener esquizontes en distintos estados de maduración, ¿no es cierto?, de división, hasta que la esquizogonía termina. ¿Y qué pasa? Bueno, el hematí se rompe. Cuando el hematí se rompe, se liberan los merozoitos. Otra vez es lo mismo que la esquizogonía hepática, pero es hemática. Se liberan merozoitos. ¿Qué hacen esos merozoitos? Invaden nuevos glóbulos rojos.
Cada vez que ocurre esto, que hay ruptura de los hematíes, el paciente tiene fiebre, ocurre el pico febril. Entonces lo que vamos a ver es que esta vuelta de esquizogonia hemática dura unas 36, 48 horas en casi todas las especies, excepto en Malariae, que dura 72 horas. Entonces el paciente tiene fiebre cada 2 días, es decir, el tercer día. Ahora les explico eso, pero las fiebres son intermitentes, es decir, cada 48 horas. Cuando termina la esquizogonia hemática ocurre un pico febril, o cada 72 horas, cuando termina la esquizogonia hemática, en el caso de Malariae, ocurre el pico febril. Durante este proceso, es decir, durante toda la reproducción en la sangre, la esquizogonia hemática, el parásito va a consumir la hemoglobina, la va a utilizar para apropiarse de aminoácidos. En ese proceso de consumo de la hemoglobina la transforma en un residuo que se llama hemozoína y que nosotros lo vamos a ver en el microscopio. Al final de la esquizogonia, dentro del glóbulo rojo, nosotros podemos ver a los merozoitos como agrupados alrededor de esa hemozoína, por eso lo han llamado roseta o rosácea, porque se parece a una flor, y es totalmente distinguible en el microscopio óptico. Es esquizonte ya muy maduro, incluso en etapas anteriores ya empieza a verse la hemozoína. ¿Cuántos merozoitos hay? Bueno, eso varía en las especies. Se puede decir que en promedio hay 10. Vamos a ver que cuando hay más de 12 podemos pensar en vivas, que bueno, es la que tiene más rondas de reproducción de divisiones celulares. Una vez que se ha iniciado la esquizogonia hemática, algunos de estos merozoitos que se liberan acá entran a glóbulos rojos y en lugar de seguir, entran a los glóbulos rojos y en lugar de seguir, ¿sí?, la esquizogonia hemática, lo que hacen es convertirse en células sexuales, este camino que está acá. Es decir, se diferencian en gametocitos. ¿Qué tipo de gametocitos? Microgametocitos y macrogametocitos. O sea, gametocitos masculinos y femeninos. Acá están los femeninos y aquí masculinos. ¿Por qué están dibujados distintos? Porque en todas las especies estos gametocitos son de aspecto ovoide, globuloso. En cambio, en Plasmodium falciparum, como dice acá, esos gametocitos tienen forma de banana, oblonga o de banana. Entonces, es bastante difícil cuando estamos mirando un frotis distinguir los gametocitos de las demás especies. Pero cuando vemos gametocitos con esta forma, que es tan característica, bien alargada, con un núcleo central, bueno, eso nos da idea de que lo que estamos viendo, es decir, nos da la certeza de que lo que estamos viendo son gametocitos de Plasmodium falciparum. Es el único que tiene esa morfología en los gametocitos. Ya sabemos entonces que el paciente que está infectado tiene un ciclo de esquizogonia hepática y después rondas de esquizogonia hemática, y que cada vez que termina la esquizogonia hay un pico febril. En la sangre de ese paciente uno puede ver todas las formas del ciclo, es decir, si nosotros sacamos sangre, vamos a ver que al menos potencialmente podemos encontrar trofozoitos, es decir, esta forma anular, y todas las demás etapas en división, es decir, esquizontes en distintas etapas de evolución, y podemos llegar a encontrar gametocitos, ¿sí? Es más, si los gametocitos tienen esa morfología característica, vamos a poder decir que se trata de falciparum. Vamos a ver además que existen algunas diferencias morfológicas entre los distintos plasmodium en este ciclo. Es decir, cuando miramos los glóbulos rojos, tenemos algunas pistas que nos indican qué especie está parasitando. Y vamos a tratar de ser lo más específicos posibles en nuestro diagnóstico, porque ya sabemos que por lo menos le interesa mucho a la clínica, al médico, le interesa mucho saber si el paciente está infectado por Plasmodium falciparum, porque es un cuadro de malaria que se puede complicar mucho más que el resto de las malarias. Bien, entonces, supongamos que hay un paciente que tiene en su sangre este ciclo, ¿sí? Está ocurriendo, está infectado, viene un anófeles a alimentarse, ¿sí? Bueno, ¿qué se lleva? Se lleva todas las formas de la sangre,
pues se alimenta de sangre. Pero el ciclo va a continuar a través de los gametocitos, es decir, las formas infectantes para el anófeles son el micro y macrogametocito. En el intestino medio van a madurar a macrogameta y microgameta. La microgameta es la masculina y lo que hace es madurar por exflagelación, es decir, se van a formar unas 8 células libres parecidas a espermatozoides que cada una de esas puede fertilizar a una macrogameta. Entonces, una macrogameta, como se ve acá, está muy clarito, pero creo que se alcanza a ver, un microgameto fertiliza a una macrogameta y se forma un cigoto u ocineto. ¿Por qué se llama ocineto? Porque tiene movilidad. Y lo que va a hacer ahora este ocineto, que es una célula resultado de una reproducción sexuada, es salir del estómago del mosquito, del intestino medio del mosquito, e inmovilizarse entre la pared del sistema digestivo y la cubierta externa. Abandona, digamos, el digestivo para fijarse en la periferia del digestivo. Allí se va a convertir, eso lo hace gracias a que tiene movilidad, puede hacer eso, por eso se llama ocineto, porque es móvil, de kinetics, movimiento. Entonces, por fuera de la pared del intestino se va a fijar y se va a formar el ooquiste ahora. ¿Qué ocurre con ese núcleo que es resultado de una reproducción sexuada? Hace una reproducción de tipo asexuada en realidad, o sea, comienza a dividirse para formar los esporozoitos. Se dividen en veces y se forman esporozoitos. Esos esporozoitos, una vez que ha terminado la división dentro de este oquiste en el mosquito, cuando esto ha concluido, esta membrana del oquiste se rompe y estos esporozoitos, ahora se llaman esporozoitos, se dirigen al, fundamentalmente, si bien pueden encontrarse en distintos sistemas del anófeles, se van fundamentalmente a las glándulas salivales, de manera de estar en una posición adecuada en el momento que el anófeles se alimente y puedan ser inoculados en un nuevo hospedador. Bien, este ciclo en el mosquito, ya lo habíamos dicho, se llama esporogonia, a diferencia de esquizogonia. ¿Por qué se llama esporogonia? Porque es un ciclo sexuado, se inicia a partir se considera sexuado porque se inicia a partir de una fecundación entre células sexuales diferenciales, una femenina y una masculina. Este ciclo, miren lo que dice acá, necesita temperatura, ¿sí? A menos de 18 grados no ocurre para falciparum, a menos de 15 no ocurre para el resto. ¿Por qué? Porque es necesario, esto lleva un tiempo, lleva 8 a 28, puede llevar un mes este proceso, y es necesario que el mosquito viva el tiempo necesario para que este ciclo se desarrolle. Cuando hace frío, este ciclo se enlentece y por lo tanto no alcanza la sobrevida del anófeles para que termine el ciclo. Y en ese sentido, entonces, el anófeles no puede continuarlo, de manera que es absolutamente dependiente de la temperatura, porque justamente a mayor temperatura este ciclo esporogónico es más rápido. Aquí hablamos de un ciclo sexuado. El resultado de una reproducción, cuando el resultado de una reproducción asexuada siempre lleva una doble O, por eso se llama ooquiste, o ocineto, ooquiste. Es un concepto que ya lo podemos ir instalando, lo vamos a ver en criptosporía. Y la resultante de un ciclo sexuado, como en este caso de una esporogonia, se llaman esporozoitos. Así como los resultados de la esquizogonia o merogonia se llaman merozoitos, son esporozoitos cuando vienen de una reproducción esporogónica, es decir, una reproducción sexual. Si tenemos presente esta terminología, no nos vamos a perder tanto en este ciclo que, como vemos, tiene sus complejidades, pero que, bueno, es absolutamente descifrable. En esta fotografía electrónica, que está coloreada, lo que les estoy mostrando es el digestivo de un anófeles y fíjense que lo que está fijado por fuera son los ooquistes, que les contaba que el ocineto abandonaba el lumen intestinal y se adherían a la periferia para formar los ooquistes. Bueno, dentro de cada ooquiste se van a formar los esporozoitos hijos.
Bueno, ¿qué pasa con la preferencia por los eritrocitos? Les contaba que cuando se inicia el ciclo hemático, los merosomas se disuelven en los capilares alveolares de los pulmones. Eso es altamente beneficioso, o sea, no es casual que ocurra eso. Allí el flujo sanguíneo es más lento y los hematíes vienen más como empaquetados, con lo cual al parásito le resulta mucho más efectivo realizar una invasión ahí, en ese lugar, con un flujo más lento, con un empaquetamiento mejor de los glóbulos rojos, es decir, es mucho más eficiente la invasión. ¿Qué vemos acá? Que Vivax y Ovale van a invadir principalmente reticulocitos, que Malariae busca más invadir los senescentes, pero Falciparum no muestra preferencia. Y esto es muy importante porque esto hace que la invasión por Falciparum sea mucho más dramática, en el sentido de que invade a todos los glóbulos rojos, es mucho más eficiente en ese sentido. Y bueno, es una de las causas por las cuales también resulta tener una patogenia más grave, ¿no? O sea, esta conducta fisiopatológica hace también que sea más grave. Al no tener preferencia, los invade a todos y, bueno, fíjense que al final de la esquizogonía hemática los eritrocitos se rompen, con lo cual va a generar una anemia muy importante y en poco tiempo. Les muestro aquí el aspecto de un glóbulo rojo parasitado, el de la izquierda, y un glóbulo rojo normal. Fíjense la alteración que produce la parasitosis, ¿no? Esta invasión que hace Plasmodium. Esto corresponde a Plasmodium falciparum. Se sabe que Plasmodium falciparum transmite a la membrana, es decir, hace que dentro del glóbulo rojo fabrica unas proteínas que se llaman KNOVs, que lo que las exporta a la membrana del glóbulo rojo, y eso hace que esos glóbulos rojos tengan la posibilidad de la adherencia, de la citoadherencia. Ya podemos pensar que eso va a ser muy grave, porque eso va a significar que se van a poder adherir al endotelio, adherirse con otros glóbulos rojos, adherirse entre sí, y todo eso va a terminar formando trombos, que es otra de las posibilidades que tiene Falciparum para aumentar la gravedad del cuadro de malaria que produce. Respecto a la formación de la hemozoína, en este esquema se ve el parásito. Esto que está marcado acá es la vacuola parasitófora, esto blanco que está englobando al Plasmodium dentro del hematí, que se está dividiendo, ¿no es cierto? Va a hacer su esquizogonia. Y mientras hace eso, tiene acá vacuolas alimentarias donde está, bueno, desdoblando la hemoglobina, transformándola en hemozoína. Entonces, esto es un esquema, pero esto es una fotografía del microscopio óptico de sangre coloreada. Fíjense en este glóbulo rojo, se ve muy claramente todos los merozoitos, ven, cada una de estas es un merozoito, es el resultado de la división esquizogónica, y esta estructura medio amarillenta acá es la hemozoína, que se ve así, al microscopio tiene como un aspecto cristalino, brillante, puede ser más verdosa, más amarillenta, pero es claramente identificable. Entonces tenemos que buscar este tipo de cosas porque nos orientan sobre qué es lo que estamos viendo. Aquí se los muestro más en detalle. Fíjense el resto de los glóbulos rojos que no están parasitados y bueno, donde se ven muy bien todos los merozoitos y muy bien la hemozoína. Dijimos que al final de la esquizogonia hemática ocurrían picos febriles. Bueno, Plasmodium vivax se dice que produce malaria benigna, para diferenciarla de la de Falciparum, que se la llama maligna. Como dice acá, Vivax, Ovale y Falciparum tienen esos ciclos hemáticos cada 36-48 horas. ¿Sí? Knowlesi se cree que es diaria, esta es corta, digamos, es más rápida, y Malariae ocurre cada 72 horas. Entonces, a estas fiebres producidas por Vivax, Ovale y Falciparum se las conoce como tersas o tercianas. Esta como cuarta. Y ahora les explico por qué, porque es como contaban los romanos el tiempo en que aparecía la fiebre. Serían más o menos así.
Aquí está en este eje la temperatura y los días, ¿sí? Entonces en el día 1 el paciente tiene fiebre, acá. ¿Por qué tiene fiebre? Porque se terminó la esquizogonia hemática y se liberaron los merozoitos. Se reinicia, como ven acá, la esquizogonia hemática, otro ciclo. Entonces, tuvo fiebre el día 1, esto le va a llevar unas 48-72 horas, 36-48 horas, perdón. No tiene fiebre el día 2 porque todavía no terminó y a las 48 horas se vuelve, termina el ciclo, se vuelven a liberar merozoitos, otra vez tiene fiebre. Entonces, el paciente tuvo fiebre el día 1, no tiene el día 2, tiene al tercer día. Por eso se llama tersa. Bueno, este mismo esquema lo pueden plantear para la cuarta o cuartana. Como les decía, esta denominación es antigua, o sea, viene desde los romanos, pero se sigue usando lo de terza o cuarta, por eso se los explico. Pero van a poder encontrar denominaciones más actuales como malaria falciparum, malaria vivax, o sea, haciendo referencia directamente a la especie, ¿sí? Cuando escuchen hablar de terzas o tercianas ya sabemos por qué, y cuarta o cuartana también sabemos por qué. ¿Qué pasa con las formas hemáticas? Cuando nosotros miramos al microscopio óptico y necesitamos discernir las especies. Bueno, hay diferencias que tenemos que ser muy observadores y tratar de detectarlas. Este es un esquema, pero es como se ve el Plasmodium falciparum. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando el paciente tiene malaria Plasmodium falciparum? Que los glóbulos rojos son normocíticos y normocrómicos, es decir, no están agrandados, tienen el color normal. Vamos a ver anillos muy delicados, muy pequeños, y muchas veces glóbulos rojos multiparasitados, como ven acá, ¿sí? Miren, acá se observa eso que yo les contaba en el ciclo biológico de la primera división el primer paso de la división esquizogónica hemática, ¿no? Cuando se divide ese punto de cromatina. Bien, se puede llegar a ver esto, que es una posición marginal del trofozoito, eso lo podemos ver. Se puede ver un punteado dentro del citoplasma que se llaman puntos de Maurer, acá están citados, que en realidad tiene que ver con cómo toma el colorante la membrana del hematí a raíz de esas cavernas y distorsiones que tiene la membrana de los hematíes parasitados. Bueno, los describió Maurer, se llama puntos de Maurer, los podemos ver. Vamos a ver esquizontes en distintas etapas, como vemos acá, de evolución. Vamos a ver una rosácea o roseta pequeña con los merozoitos rodeando la hemozoína y los gametocitos típicos en forma de banana. Si nosotros vemos esto, le podemos poner a nuestro diagnóstico Plasmodium falciparum. Sin lugar a dudas, no hay otro que tenga esos gametocitos. Les muestro aquí algunas fotos reales. Fíjense cómo se ven esos anillos. Acá hay un multiparasitado. Aquí hay uno con dos. ¿Ven? Se ven claramente. Fíjense este esquizonte. Muy, muy lindo. Y este acaba de romperse. Una vez que están rotos y disueltos es muy difícil. Es algo que uno los encuentra así como a punto de... Recién perdieron la membrana. Porque si no, medio que se pierden, se mezclan con las plaquetas. Y aquí les muestro en la historia, en la vida real, cómo se ven las formas gametocitos de falciparum. No son extracelulares, y ustedes no sé si se alcanza a ver bien, pero están dentro del hematí al que estiran mucho. Acá se ve que está la membrana. A veces parece imperceptible, a veces se sueltan, pero se sueltan en el proceso que hicimos del frotis, pero no porque... O sea, son formas intracelulares, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y a veces estiran tanto el hematí que parece que no estuvieran, pero está, acá también está el hematí. Se ve la membrana, esto no está suelto. Bueno, y acá tenemos de todo, ¿sí? Tenemos un gametocito, tenemos un trofozoito y tenemos esquizonte, este ya se está dividiendo y este ya acaba de terminar su esquizogonia, evidentemente está recién estallado, ahí está la hemozoína muy marcada. Bueno, por supuesto que si vemos esto, con ese gametocito, los eritrocitos normocíticos, normocrómicos, anillos pequeños, algunos multiparasitados y el gametocito en forma de banana, no hay duda. Ese gametocito nos pone la firma de que es Plasmodium falciparum.
Bueno, ¿y qué pasa si el paciente tiene Vivax? Bueno, acá los glóbulos rojos son macrocíticos y son hipocrómicos. En realidad los glóbulos rojos parecen que tomaran una forma ameboide. No son tan delicados tampoco los trofozoitos, tienen como más cuerpo, son más densos. Y otra, fíjense que como está deformado el hematí, como una forma ameboide, como les digo. Y otra cosa que suelen tener es un punteado, que acá, ese punteado que antes se llamaban puntos de Maurer, acá se llaman puntos de Schuffner. Están frecuentemente presentes, hay que buscarlos porque se ven muy bien. Ahora estos son fotografías de frotis, de Vivax. Fíjense lo que les contaba, bien ameboide el glóbulo rojo, muy deformado, miren este. Y ven que los anillos no son tan pequeños y delicados, sino que son como más expandidos. Y incluso más, como con más cuerpo. Ese borde que se ve es más grosero. Aquí les muestro esquizontes. También son relativamente más grandes. Igual esto solo es difícil de distinguirlo de los otros, por supuesto. En cuanto a Malariae, bueno, son normocíticos y normocrómicos, como en Falciparum, pero la característica que tienen es que suelen tener un aspecto, los trofozoitos suelen tener un aspecto cuadrado, se dice cuadrado, en cesto de básquet, en banda y otros en banda. Empezamos a encontrar estas formas. Después, los gametocitos son ovoides, igual que en Vivax, ahí no podemos hacer grandes diferencias. Las rosáceas suelen ser grandes, pero bueno, es más estas características de ver trofozoitos en formas de cesto o en banda lo que nos orienta un poco más a que puede ser Malariae. Como vemos acá, esto se dice en cesto de básquet, ven que porque parece que tuvieran realmente un agujero, ¿no? Es esa estructura vacuolada da ese aspecto. Estos se llaman enojos de pájaro, por esta estructura que vemos acá. Parece que tuviera la cromatina como en un punto más central. Y estos son en banda. Atraviesa, es realmente como una franja que atraviesa el hematí. Esto se da en Malariae. Vamos a ver que, bueno, también se puede dar en Knowlesi. Los esquizontes, los gametocitos no tienen mucha diferencia, son ovoides, como se ve acá. Bueno, y el esquizonte es como cualquier esquizonte. Los merozoitos rodeando la hemozoína. Respecto a ovales, bueno, ya dijimos que estaba solo en África. Los glóbulos rojos son normocrómicos, pero son un poco más grandes, son macrocíticos, y lo que suelen tener es un contorno irregular. Como se ve acá, un contorno irregular, a veces fimbriados, como cuando se seca mal el portaobjetos donde hicimos el frotis, que queda como deshilachado. Bueno, eso suele verse en ovales. Suelen verse estas formas también, otra característica de trofozoito que es en forma de cometa, como parece que tuviera como una cabeza y una cola, como justamente se describe así, como en formas de cometa. Aquí les muestro algunos trofozoitos, ¿sí? No son muy diferentes en esta fotografía a los de Falciparum, por ejemplo, pero nos encontramos con esto, ¿sí? O con esto, con glóbulos rojos muy fimbriados y con estas formas de cometa. Es muy importante cuando hacemos diagnóstico de malaria tener todas las precauciones en cuanto a portaobjetos limpios, en cuanto al secado, es decir, no debe haber artefactos o situaciones que deformen los glóbulos rojos y nos lleven a confusión. Bueno, acá vemos un ovale típico, digamos en el sentido de que es muy oval, y miren la terminación, como es toda como fimbriada. Acá se ve más todavía, y bueno, un montón de puntos de Schuffner, que también los podemos buscar acá. Fimbriados y con puntos de Schuffner, bueno, podemos pensar en ovale tranquilamente. Aquí les muestro algunos más.
esquizontes y gametocitos que vuelven a ser ovoides, y como ya dijimos, los gametocitos ovoides son muy difíciles de distinguir entre las especies. Nos queda Gnoblesi, que Gnoblesi proviene, o sea, lo adquirimos a través de estos monos, que son el Macaca fascicularis, que es el mono de cola larga, y el mono de cola corta, que es el Macaca nemestrina. Bueno, el Gnoblesi se da en el sudeste asiático, porque dependemos de que el reservorio son estos monos. ¿Qué pasa con Gnoblesi? Bueno, los trofozoitos son difíciles de distinguir de Falciparum, los anillos, esos, la forma trofozoítica del ciclo hemático. Los maduros podrían confundirse con Malariae. Así que no es tan fácil, si estamos trabajando con un paciente que vino del sudeste asiático, distinguir Gnoblesi de Malariae o Falciparum. Es decir, ahí podemos tener problemas, excepto que encontremos los gametocitos de Falciparum, que no los tiene Gnoblesi. Esa forma de banana que ya vimos. Bueno, en este esquema está el resumen de todo lo que estuvimos diciendo. Fíjense que el esquema del up-to-date junta acá Malariae con Gnoblesi justamente porque no es tan fácil de distinguir. Y una cosa que hay que destacar es que si nosotros vemos todas las características propias de Plasmodium vivax, que es esos glóbulos rojos más distorsionados, más ameboides, con trofozoitos más groseros, como se ve acá, glóbulos rojos que son macrocíticos, que son hipocrómicos, y vemos, como se muestra acá en el esquema, que tiene más de 12 merozoitos, es digamos que podemos pensar como, eso podría ser como clave para pensar que es vivax. Es decir, ese número de merozoitos, más de 12, es de vivax, porque hace una ronda más de esquizogonia y eso lo distingue del resto. Pero bueno, tenemos que encontrar los esquizontes bien maduros y contar y ver esa posibilidad. De todos modos, entre vivax y falciparum, las diferencias son groseras, porque nada que ver el hematí, o sea, hay diferencias. Si no estamos seguros cuando estamos haciendo el diagnóstico, informamos Plasmodium sp, ¿sí? No vimos nada que nos permita inclinarnos y podemos poner en observaciones, por ejemplo, que suponemos o las características indicarían que podría tratarse de, teniendo en cuenta el área de donde vino. Si supongamos que estamos viendo las características de Plasmodium falciparum, no encontramos los gametocitos, pero bueno, en realidad se parece muchísimo. ¿Puede ser Gnoblesi? Y si no estuvo en el sudeste asiático, difícilmente. Entonces podemos poner ese tipo de cosas. Nos inclinamos a pensar que se trata de Plasmodium falciparum por las características morfológicas y por la epidemiología. Si vimos los gametocitos, firmemos Plasmodium falciparum. De lo contrario, podemos poner Plasmodium sp y sugerir la especie en base a nuestras observaciones. Si es que no podemos hacerlo con certeza. Eso es más honesto. Bueno, y aquí les dejo esta clave para el diagnóstico en los extendidos, ¿sí? Marca las diferencias, falta Gnoblesi, pero bueno, ya sabemos que se parece a Falciparum y se parece a Malariae, pero acá tenemos algunas de las características listadas, ¿no es cierto? Como una forma de repaso. Algo que es muy importante cuando estamos haciendo el diagnóstico parasitológico de malaria es no solo, por supuesto, observar a los glóbulos rojos parasitados, sino hacer un recuento del número de glóbulos, el porcentaje de glóbulos rojos infectados. Es muy importante porque eso hay una asociación entre el nivel de parasitemia y la clínica de la malaria, el cuadro patológico. El límite diagnóstico está en 1 a 4 hematíes parasitados en 1.000.000. Tiene que estar por encima de eso, si no, no los encontramos. Cuando está el 0,002% de los hematíes parasitados, hay sintomatología. Es de lo que se considera como el nivel mínimo a partir del cual el paciente va a tener una sintomatología, que ya vamos a ver cuál es. Ya sabemos que hay fiebre, pero se va a acompañar de otras cosas. Al 0,2% la clínica es evidente y a medida que aumenta, fíjense, este es el porcentaje máximo de
glóbulos rojos parasitados que se ven en Vivax y Ovale. Si es del 2 al 5% es muy severa, y si el 10% de los eritrocitos están parasitados, bueno, eso es gravísimo. Es un cuadro ya de malaria de extrema gravedad. Fíjense que dice valorar hacer algunos procedimientos tipo exsanguíneo transfusión, ¿no es cierto? O sea, cambiar la sangre del paciente. La mortalidad en este caso es alta. Entonces, si ustedes están trabajando por ejemplo, supongamos en el Hospital Muñiz, que es un hospital de infecciosas y que suele recibir casos de malaria. Bueno, acá también vamos a ver que es muy posible hacer estudiar casos de malaria en Bahía Blanca. Bueno, ahora nos movemos mucho o nos movíamos, no sé. Pero es como que somos zona portuaria, así que les voy a mostrar que incluso hay casos que tienen que ver con el ingreso de barcos, con marineros de lugares maláricos. Les van a pedir no solo la búsqueda de parásitos en sangre, sino también que les entreguen esta referencia, ¿no? Esta característica, el porcentaje de glóbulos rojos parasitados. Bueno, vamos a entender un poco cómo es la patogenia y la patología. Ya viendo el ciclo biológico, como siempre, nos damos cuenta ¿no es cierto?, de qué puede estar pasando. Por supuesto va a haber una gran destrucción de glóbulos rojos. Ya dijimos que entonces, que además en falciparum esos glóbulos rojos se van a adherir, tienen citoadherencia, y que cada vez que termine la esquizogonia va a ocurrir un pico febril. De manera que toda la fisiopatología va a resultar de las alteraciones y la destrucción de los hematíes, la liberación de esos parásitos que actúan como pirógenos y como, por supuesto, inmunomoduladores, y la reacción propia del hospedador. Tienen citados ahí algunos periodos de incubación, donde el periodo de incubación es el periodo, ya sabemos eso, ¿verdad? El periodo de tiempo que transcurre entre la infección y que tengamos síntomas. Más o menos podemos establecer que estarían en alrededor de las 2 semanas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los hematíes? Los hematíes están parasitados. Les mostré una foto electrónica de cómo se deteriora la membrana. El hematíe en esas condiciones, cuando está parasitado, pierde elasticidad, ¿sí? O sea que se rompe con más facilidad, aumenta la fragilidad. Disminuye el transporte de oxígeno. Vimos que el parásito comienza a consumir la hemoglobina y además produce liberación de toxinas y antígenos. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son los daños posteriores, ¿no? Las alteraciones posteriores al daño. Bueno, va a ocurrir hemólisis, o sea, se rompen los glóbulos rojos, es una hemólisis importante. Bloqueo capilar en Plasmodium falciparum, vimos que tenían capacidad de citoadherencia. En la liberación de citoquinas y de distintos factores inmunológicos produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad, con lo cual va a haber hemorragias. Y además ocurren defectos en la coagulación. Las glicoproteínas del parásito tienen un accionar similar a endotoxinas bacterianas. O sea, inducen una respuesta inmunológica con activación de citoquinas, con alteración de macrófagos monocitos, factor de necrosis tumoral, interleuquina, es decir, todo una tormenta inmunológica que en forma exagerada termina haciendo más daño que beneficio. Dijimos, hablamos de los KNOVs, que son esas proteínas que produce Plasmodium falciparum y que exporta a la membrana y que facilita la adherencia. ¿Qué se sabe? Que esos KNOVs actúan o sea, se asocian con la molécula 1 de adherencia intracelular, la ICAM1, ¿no es cierto? Y también con el CD36 del endotelio. Esa proteína que se ha identificado, que se llama Plasmodium falciparum EMP1, es la que funcionaría como ligando a esas células endoteliales. Y que los parásitos Plasmodium falciparum que expresan esa proteína y que se unen a ICAM1 son más propensos de producir malaria cerebral. Porque ¿cuál es el compromiso de esto? Y bueno, glóbulos rojos pegados entre sí y pegados al endotelio formando trombos hacen que ocurran infartos en cualquier parte de la economía. Y muchas veces esto ocurre a nivel cerebral y el paciente tiene convulsiones. La malaria cerebral
es una consecuencia muy grave de este cuadro de esta parasitosis. Bueno, lo que dice acá es que se producen rosetas, que tiene que ver con la unión de eritrocitos no parasitados y parasitados, que un poco les había contado cuando hablamos de la citoadherencia. Es decir, que se adhieren entre sí, con otros glóbulos rojos y al endotelio. En este esquema eso se ve claramente. Tenemos el diseño de un vaso sanguíneo. Fíjense que qué es lo que puede pasar. Hay una activación endotelial que va a producir vasodilatación, que va a producir un aumento de la permeabilidad. Además, los glóbulos rojos parasitados interactúan con el receptor ICANN1 y se empiezan a fijar al endotelio. Se forman trombos, como se ve acá, que ocluyen el flujo sanguíneo. Este sector que no recibe sangre se muere, o sea, produce distintos puntos de infarto en distintos lugares. Acá se está mostrando también la citoadherencia endotelial y cómo se forman esas rosetas, ¿sí? Que son, bueno, justamente la unión de hematíes entre sí, parasitados y no parasitados, formando trombos, o sea, formando coágulos. Bueno, dicho todo esto, ya sabemos cuáles son los factores que contribuyen a la mayor parasitemia para falciparum. Son, bueno, el gran número de merozoitos por esquizonte, a esto no se los había contado, pero por cada esporozoito de Plasmodium falciparum que ingresa a ser la esquizogonia hepática, se producen 40.000 merozoitos. En cambio, para el resto de las especies, 10.000. O sea, fíjense ustedes que va a producir después una invasión a la sangre muy superior. ¿Qué otra cosa hace falciparum? Le da lo mismo cualquier eritrocito. Es más promiscuo, por decirlo de alguna manera, con lo cual invade todo y rompe todo. Y otra cosa que logra hacer es evadir la respuesta inmune, o sea, evadir el vaso. ¿Por qué? Porque se pega al endotelio, los que están parasitados están pegados y quedan como secuestrados, con lo cual logran terminar la esquizogonia hemática y el vaso no los detecta como glóbulos rojos defectuosos. En cambio, los que están en la circulación, cuando pasan por el vaso, por supuesto el vaso los quita de la circulación. Y eso hace que ocurra esa gran esplenomegalia que se ve en los cuadros de malaria. ¿Cuál es el cuadro típico? Bueno, empieza con una sintomatología no patognomónico de nada, o no prodrómico, por decirlo de alguna manera. Son de tipo gripal. Duele la cabeza, puede haber náuseas, vómitos, dolor muscular, dolor óseo, una tos seca, bueno, por supuesto escalofríos, una cosa general como se ve acá, ¿sí? Todo este tipo de sintomatología que no es específica. Ahora, cuando ocurre el acceso malárico o paroxismo febril, es decir, cuando termina la esquizogonia hemática, en ese momento hay primeramente un periodo de frío. Esto es lo que les estoy contando, es a lo que se llama acceso malárico. Hay un periodo de frío. Que ahí tienen, como aumentan también las náuseas, el paciente siente frío. Si uno toma la temperatura, no es que está hipotérmico, pero la sensación es de frío. Ese frío que seguramente habrán sentido en algún cuadro gripal, que parece que no se abriga, igual es como que el frío está metido en la piel. Bueno, así lo relatan los pacientes que han tenido accesos maláricos. Después aumenta muchísimo la temperatura. Puede llegar a límites bastante cercanos a la incompatibilidad con la vida, con delirio, o sea, temperaturas muy altas, fíjense que es hasta 41 grados. Y por supuesto después viene una etapa de laxitud o sudoración, que es la compensación del febril. ¿Qué pasa con esto? Bueno, al tercer día va a volver a tener fiebre o al cuarto día va a volver a tener fiebre. Es decir, cada vez que termine un ciclo ocurre esto. A veces los pacientes, de acuerdo a la respuesta individual, quedan como con una febrícula de base. Pero digamos que de libro esto es una fiebre intermitente. Y en general se da en forma intermitente. Acá está citado que puede haber compromiso sistémico. El compromiso sistémico en realidad se ve con Plasmodium falciparum. Hay muy pocos casos en la literatura asociados a cuadros más graves con VIVAX. Hay algunos casos, pero en general todo lo que tiene que ver con malaria cerebral o afectación de otros órganos como corazón, pulmón, riñones, vaso, y que tiene que ver justamente por este fenómeno de citoadherencia, es producido por Plasmodium falciparum.
De manera que las manifestaciones clínicas generales en cualquier tipo de malaria, no importa la especie, fíjense que son, por supuesto en la etapa aguda, ¿no? Cuando está ocurriendo el cuadro, crisis palúdica, que es lo que acabamos de decir, el síndrome febril o paroxismo febril, no me salía la palabra. Estas características, estos síntomas y signos, cefalea, mialgia, cansancio, todo esto que se parece a una gripe, y bueno, por supuesto se acompaña de anemia, esplenomegalia, hepatomegalia e ictericia. Bueno, por supuesto, hay una gran ruptura de glóbulos rojos, va a haber una ictericia, ¿verdad? Así que los signos y síntomas más comunes en todas las especies son fiebre, dolor de cabeza, síntomas digestivos, anemia, esplenomegalia e ictericia. Cuando es paludismo grave, bueno, la hemólisis es mucho más marcada, hay mecanismos de adhesión, el nivel de citoquinas también es más grave y aumenta la permeabilidad vascular. Hay criterios clínicos de malaria grave, que son los que están listados acá. Fíjense que muchos son de tipo neurológico, como alteración de la conciencia, múltiples convulsiones. Bueno, por supuesto hay problemas con el nivel de oxígeno, así que hay problemas respiratorios, falla renal, ictericia clínica, o sea, se los ve bien, se ve claramente y tiene un valor de bilirrubina muy alto y puede haber sangrado espontáneo. Todo esto hace a malaria grave desde la clínica. Por ejemplo, en esta resonancia, en este estudio de imágenes, puede verse el cerebro de un niño de 2 años con malaria cerebral, donde el cerebro se ve sumamente inflamado, incluso con pérdida de los surcos. O sea, todo este tipo de estudios también ayudan a evaluar el problema. Pueden verse también en las complicaciones, en un fondo de ojos, puntos hemorrágicos en los ojos e incluso puntos blancos que tienen que ver con falta de circulación. Y también, por supuesto, tenemos criterios de laboratorio, que ahí estamos involucrados en la malaria grave, y van a ser pacientes con una hipoglucemia bien marcada, acidosis metabólica, una anemia grave, hemoglobinuria, el lactato aumentado justamente por una falta de niveles de oxígeno adecuados en el sistema muscular, insuficiencia renal y una hiperparasitemia, ¿sí? Cuando ya sabemos que cuando sobrepasa determinado valor es un criterio de malaria grave. Un dato muy relevante que ayuda también a saber si la malaria es más complicada es la presencia de leucocitosis. Es decir, cuando hay leucocitosis suele haber malaria complicada. En la malaria no complicada suele estar ausente, si no hay aumento de leucocitos. En el congreso del Hospital Muñiz del año pasado, una infectóloga dio una charla relacionada con los casos de malaria que ellos tuvieron en el hospital y destaca acá lo que les estoy contando, muestra los signos y síntomas que tuvieron sus pacientes. Fíjense, fiebre, anemia, plaquetopenia, ¿sí? Alteraciones hepáticas, enzimáticas, o sea, en el hepatograma, pero marca fundamentalmente como un dato que los glóbulos blancos tuvieron un recuento no alterado. Y bueno, la falta justamente de leucocitosis hizo que, se acompañó a cuadros de malaria no complicados. Esos casos que les mostré recién tienen que ver con malaria en los viajeros. Y no es que adquirieron malaria en Buenos Aires. Y bueno, ¿cuándo es más probable la infección cuando uno viaja a áreas malarígenas? Bueno, si no se toman las precauciones contra la picadura de los mosquitos, es decir, usar repelentes, dormir en camas que tengan telas metálicas y todo lo que podamos hacer para protegernos de los mosquitos. Si no se toman los medicamentos profilácticos, existe medicación que uno puede tomar, hay distintas drogas que van desde empezar a tomarlas antes, durante el viaje y a la vuelta, o tomarlas durante el viaje, es decir, depende, ya vamos a ver que hay distintas cosas para tomar, o si uno lo interrumpe, lo hace en forma inadecuada. De lo contrario, bueno, uno puede cuidarse cuando va a un área malarígena.
Y respecto a esto que les estoy contando de la malaria en viajeros en Argentina, fíjense que ellos concluyen, bueno, ya se sabe que los casos de malaria aumentaron en América Latina, eso la OMS lo destacó ya en el último informe, aumentaron algo. Bueno, acá resalta que ya certificamos como la malaria autóctona, libres de malaria autóctona, pero el flujo migratorio en contexto de crisis humanitaria explicaría el aumento, sobre todo de la República Bolivariana de Venezuela, ¿sí? Casi el 90% de las primeras consultas se realizaron acá en la Argentina, y entraron por la guardia, que es algo que ellos destacan porque bueno, tienen fiebre, es una fiebre muy importante y se asustan. Y bueno, lo que por supuesto dicen es que hay que fortalecer todos los niveles de atención y sobre todo sospechar en un contexto de fiebre tropical, que una fiebre de este tipo en alguien que ha venido de un área tropical, pensar en malaria. Y eso es algo que se repite en todos los textos y en los congresos, que toda fiebre de origen tropical o subtropical debe considerarse como de origen palúdico, ¿no? Y pensar que puede ser falciparum. ¿Por qué? Porque bueno, hay que armarse para las posibles complicaciones. De hecho, dentro de la misma charla, la infectóloga del Hospital Muñiz dijo que la principal causa de fiebre sin otros hallazgos clínicos en el posviaje es malaria, de lo que ellos atienden, y además es la principal causa de muerte en el síndrome febril posviaje. Así que bueno, no olvidarse de buscar malaria en un paciente que viene de área endémica. El paludismo grave, que es producido por falciparum, tiene un cuadro clínico muy variable, como estuvimos viendo, tiene una alta incidencia de complicaciones, es potencialmente mortal y encima la mayoría de los Plasmodium falciparum son resistentes a drogas, a los antipalúdicos que existen. Las otras formas de contraer malaria, además de la vectorial, que fue la que estuvimos viendo, son por transfusión, agujas contaminadas, trasplantes de órganos. Hay transmisión vertical y es sumamente grave porque, bueno, eso afecta tanto a la mamá como al niño que nace con malaria, que hay una mortalidad importante, y puede ser por accidentes de laboratorio. La transfusional, bueno, puede haber ciclos hemáticos subclínicos y se calcula que puede ser por lo menos durante 3 años después de haber tenido un cuadro malárico. Incluso si fue por malaria, puede durar muchísimos años más. De hecho, si uno tuvo malaria, la idea sería no dar sangre, no ser donante, es algo que sea realmente algo ineludible, porque, bueno, potencialmente, o sea, nadie puede asegurar que no haya, en forma muy subclínica y con una parasitemia muy baja, el ciclo todavía esté ocurriendo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, algo estuvimos viendo, ¿no es cierto? Necesitamos conocer la epidemiología, es decir, procedencia de una zona geográfica. Y si tiene un cuadro clínico asociado, que ya sabemos cuál es, fiebre, ictericia, o sea, todo, ha tenido náuseas, vómitos, todo lo que ya vimos, y además estuvo en un área palúdica, bueno, después tenemos los métodos complementarios de diagnóstico. Es una emergencia médica, así que nosotros desde el laboratorio tenemos que entregar el resultado lo antes posible. ¿Y qué debemos hacer como bioquímicos? Bueno, es tratar de establecer la presencia o ausencia, es decir, ver muy bien los preparados, hacer muy bien los frotis, tratar de encontrar al parásito si es que está, si es posible determinar también la especie y por supuesto cuantificar la parasitemia. Cuando todo eso no se puede hacer, porque hay lugares maláricos donde ni siquiera hay luz, mucho menos un parasitólogo entrenado, y muchas veces ni siquiera otras de las estrategias diagnósticas que ahora les voy a mostrar, bueno, el médico puede hacer un tratamiento terapéutico, o sea, un diagnóstico terapéutico sería, ¿no? Lo trata y si mejora era malaria, sospechar en un área altamente palúdica donde, bueno, no haya forma de llegar al diagnóstico. Es en el único momento donde, digamos, se recomienda un inicio de tratamiento, si no hay que hacer primero el diagnóstico.
¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Bueno, el gold standard, hay que hacer una gota gruesa y un extendido en capa fina. Esas dos cosas son ineludibles. La gota gruesa tiene un límite de detección de 5 a 20 parásitos por microlitro y el extendido en capa fina de 100. O sea, la gota gruesa es un método de concentración. No vamos a ver tan bien la morfología del parásito, pero lo vamos a encontrar. En el frotis, en el extendido, coloreado, vamos a poder distinguir la morfología y tratar de hacer un diagnóstico especie específico. Hay test de diagnóstico rápido, que son tiras reactivas. Tienen muy poca utilidad las determinaciones serológicas. Por supuesto, también es posible PCR, como siempre, dependiendo de la complejidad. Hay que dar un resultado en poco tiempo, en menos de 3 horas después de la extracción. Es sumamente importante porque si es malaria hay que iniciar el tratamiento cuanto antes. Aquí les muestro una gota gruesa y un extendido. La tinción tiene que ser con Giemsa al 3% y a pH 7,2. Es sumamente importante respetar todo eso. La sangre puede ser digital o venosa, o sea, podemos pinchar el dedo, podemos sacar sangre en la vena. Los extendidos hay que realizarlos dentro de los primeros 30 minutos, no solo porque es una urgencia médica, sino porque además se deterioran los parásitos. Hay que sacar sangre inmediatamente, una vez que el paciente está con sospecha, no hay que esperar nada. Se sabe que en los picos febriles aumenta la parasitemia, con lo cual en el pico febril tendríamos más posibilidades de encontrarlo. Bueno, si está en el medio del pico febril, ideal. Si no, se saca igual sangre y después, si eso da negativo, se trata de sacar otras veces. Dentro de esas otras veces, en lo posible, dentro de un pico febril. Hay que hacer por lo menos 4 a 6 muestras adicionales si es que la primera nos dio negativo. Bueno, acá dice que hay que hacer la gota gruesa, que ya lo sabemos, y hacer el frotis. Aquí les dejo una serie de recomendaciones sumamente importantes cuando uno va a hacer el diagnóstico de malaria. Usar portaobjetos nuevos, cómo hay que limpiarlos, que no tengan grasa, ¿sí? Y una vez que el portaobjeto está listo para ser usado hay que envolverlo. Son características, procedimientos esenciales para tener buenos portaobjetos para hacer el diagnóstico. Vemos aquí estos frotis y gota gruesas están hechos en el mismo portaobjetos. Se puede hacer esto o se puede hacer por separado. Se recomienda hacerlo por separado porque la gota gruesa hay que dejarla secar y uno puede ir trabajando con el frotis. Pero bueno, supongamos que lo queremos hacer así porque vamos a, por allí, si estamos haciendo un estudio epidemiológico, por ejemplo, que no tenga tanta urgencia, lo podemos hacer juntos. ¿Qué hay que tener en cuenta? La cantidad de sangre que vamos a poner para hacer los extendidos y gota gruesa, que estén muy limpios y desengrasados los portaobjetos, dónde vamos a ubicar la gota gruesa si lo hacemos en conjunto con el frotis, y como les decía, mejor hacerlo por separado, se puede y es mejor. Y aquí les muestro ejemplos de cosas que están mal hechas. Esto, por ejemplo, la gota gruesa está muy al borde, así que esto no nos va a dejar ver bien cuando en el microscopio porque nos va a tocar con la platina. Esto está engrasado. Cuando uno hace el frotis y se ven estas como burbujas, es porque el frotis está engrasado. Probablemente lo hayan visto para frotis para cualquier hemograma. Y el extensor está astillado, ¿sí? O sea, está haciendo una extensión que está como herida, ¿no? Como lastimada, como no corrió en forma homogénea. O sea, todo esto no sirve, está mal hecho. Les explica acá esta diapositiva que es sumamente importante, el pH. El pH tiene que estar en este lugar, pero fundamentalmente, bueno, se recomienda 7,2 como el ideal, para que se contrasten los colores y veamos todo. Fíjense que cuando es muy bajo, miren acá, el cuerpo del trofozoito prácticamente no se ve. O sea, eso lo vamos a perder. Nosotros necesitamos que se vea el citoplasma azul, como se marca acá. Que el punteado, sea de Schupfner, de Maurer o el que sea, de que estemos viendo, sea rosado. Que se vea claramente, la cromatina roja, ese que decimos que es como la perla del anillo, la vacuola transparente. O sea, todas esas estructuras se destacan si hacemos una buena coloración
al pH recomendado. La técnica de la gota gruesa, bueno, aquí la están haciendo por punción en el dedo, desde acá, y se ponen 3 gotitas, como marca acá, y se mezclan con la punta de otro portaobjetos. Acá está poniendo las 3 gotitas. Esas 3 gotas se mezclan un rato, o sea, hay que hacer así, mezclar, para desfibrinar. Y bueno, después hay que deshemoglobinizar, porque si no eso es un bife, en el cual no vemos nada, o sea, tenemos que romper los glóbulos rojos, y después buscamos los parásitos. ¿Qué dice el CDC? Que si la observación de 3 determinaciones, en 3 determinaciones no pudimos demostrar parásitos, podría darse por negativo. Ahora, eso tiene que estar hecho por alguien que tenga entrenamiento en malaria, o sea, alguien microscopista que haya mirado, o sea, no un observador no experimentado y haya respetado todas las condiciones de observación que ahora les voy a decir. Esto requiere un tiempo de observación, requiere haber hecho bien la coloración, es decir, hay una serie de condicionamientos. Porque la no observación de parásitos en una muestra de ninguna manera descarta la parasitosis. Es decir, si hacemos una gota gruesa, un frote, y si no encontramos malaria, no podemos decir no hay parásitos. Lo que vamos a decir es que no los observamos y puede haber 1000 razones por las cuales no los observamos, desde una parasitemia muy baja hasta que no los, hasta el hecho de que no los podemos demostrar porque hicimos mal las coloraciones o mal los preparados. ¿Qué pasa con la gota gruesa? ¿Cuándo va a estar bien? Dice acá, cuando hay 15 a 20 glóbulos blancos por campo de gota gruesa. Si nosotros cuando miremos la gota gruesa, ¿está bien hecha? Bueno, tenemos que ver 15 a 20 glóbulos blancos por campo para estar tranquilos de que ese es el grosor satisfactorio. Y una vez que la hayamos hecho, esta es la gota gruesa, esto marca la gota gruesa y esto marca el diseño del frotis. Una vez que hayamos hecho la gota gruesa, que además hay que recorrerla en guarda, tenemos que mirar al menos 100 campos. Para el frotis, bueno, hay que observar al menos 800 campos. O sea, esto es cola en la silla. Es la única manera de quedarnos tranquilos de que hicimos bien las cosas. Un rato largo mirando. Por ejemplo, las extensiones finas, mínimo 30 minutos. En este esquema les muestro cómo se ve a los parásitos en el frotis y cómo en una gota gruesa. ¿Qué pasa en la gota gruesa? Nosotros rompemos los glóbulos rojos. De manera que toda la morfología que tenían intracelular se disuelve, o sea, la perdemos. En general es bastante más complicado ver en la gota gruesa, pero los trofozoitos, por ejemplo, que se ven como están marcados acá, es decir, el punto de cromatina y un cuerpo alargado y un punto de cromatina, bueno, eso es bastante característico y lo vamos a encontrar fácilmente. Luego, las características morfológicas las buscamos en el frotis. Les muestro acá cómo se ve un frotis común, donde ya habíamos visto fotos como esta, donde los trofozoitos están intracelulares, vemos los glóbulos rojos, vemos acá un gametocito. ¿Y qué pasa en la gota gruesa? Bueno, en la gota gruesa vemos a esos anillos totalmente abiertos, es decir, ya no tienen esa estructura vacuolada que veíamos dentro del hematiz, sino que parece que como si hubieran soltado, ¿no es cierto? Entonces como un cuerpo alargado con un punto de cromatina. Los gametocitos no cambian tanto, de hecho ya tienen como una estructura muy propia a pesar de ser intracelulares, digamos, tienen como una estructura más sólida. No cambian tanto como los trofozoitos. En cuanto a las tiras reactivas, bueno, ¿qué pasa? Son tiras reactivas de inmunocromatografía y esto da un resultado bastante rápido y sin necesidad de que haya un parasitólogo, mucho menos de que haya luz. Parece raro lo que les estoy diciendo, pero muchas de las áreas malarígenas no tienen ni siquiera energía eléctrica. Con lo cual, bueno, las tiras reactivas dan una posibilidad diagnóstica en esas situaciones. ¿Qué detectan esas tiras reactivas? Antígenos. Detectan antígenos específicos que son expresados por los parásitos. Por ejemplo, algunas detectan proteína rica en histidina.
que se llama proteína rica en histamina 2, que es de Plasmodium falciparum. O sea que si eso me da positiva, esa tira da una línea de positiva, bueno, es Plasmodium falciparum. Otras detectan, por ejemplo, enzima lactato deshidrogenasa, ¿sí? Que puede ser específica de especie o puede haber un antígeno panmalárico, por ejemplo, que detecta aldolasa. Es decir, hay tiras que detectan antígenos de algunas especies, hay algunos que detectan simplemente antígenos de género. Entonces se sabe que hay algún plasmodium, pero no se sabe cuál. Aquí les muestro algunas marcas comerciales, Parasite A, Optimal, ICT Malaria. Bueno, por supuesto se puede hacer PCR. Y este esquema muestra cómo ocurre esa reacción en una tira reactiva, pero es como cualquier inmunocromatografía, ¿no? Por supuesto, cuando se pone la sangre también se pone una sustancia que rompa los glóbulos rojos y libere también antígenos que son intracelulares, ¿no? No solo los que ya están en la sangre. Y bueno, después se lee con líneas, siempre con un control positivo, con un control por supuesto, y justamente la aparición de una banda indica positividad. Aquí les muestro que hay distintos tipos de tiras, están calificadas como tipo 1, 2, 3, y bueno, y tienen distintos antígenos, detectan distintos antígenos. Pero bueno, esto es nada más que para mostrarles que existen variedades de tiras reactivas. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, un poco lo dijimos, diagnóstico en lugares lejanos, donde no hay microscopía. También puede ser un diagnóstico fuera de horarios de laboratorio, en brotes, para prevalencias, pero también en gestantes se usa porque, bueno, hay mucho secuestro placentario y, bueno, a veces una tira reactiva es más eficiente que la microscopía. De todos modos, el gold standard, ya lo dijimos, y sigue siendo, no solo lo era, sino que lo sigue siendo, es encontrar al parásito en sangre. Es decir, sigue siendo la búsqueda de parásitos en sangre la determinación sugerida, o sea, justamente el gold standard. Hay una prueba que se llama QSC Malaria, que en realidad es todo un kit, donde son unos capilares que tienen una sustancia fluorescente. Es muy interesante el sistema, pero bueno, hay que tener el equipo y hay que tener un microscopio de fluorescencia. Entonces se carga con sangre, se hace una centrifugación y ya se sabe que los glóbulos rojos parasitados quedan en una zona determinada del capilar que está por encima, en la parte superior de la capa de rojos antes de los blancos. Entonces, bueno, esto tiene un flotador que lo que hace es extender, ¿no?, esas bandas. Y como hay una sustancia fluorescente, ¿sí?, que tiñe DNA, los glóbulos rojos se tiñen en esa banda porque tienen el parásito, porque los glóbulos rojos, ya sabemos, son células que no tienen núcleo. Entonces, que aparezca tinción positiva, bueno, significa que esos glóbulos rojos están parasitados. Nuevamente, la identificación de parásitos en sangre sigue siendo la técnica de elección. Mostré las distintas posibilidades, pero en todas partes lo que vamos a hacer como primera instancia es encontrar esto. Respecto al tratamiento de la malaria, hay unas guías de la Organización Mundial de la Salud, esta es la última que emitió, donde los tratamientos son diferentes de acuerdo al paciente. Y por supuesto de acuerdo al tipo de malaria, si es complicada o no complicada, si es una mujer embarazada, si es un lactante. Lo que se hace, o sea, el objetivo de tratar a un paciente con malaria es, por supuesto, curarlo, pero además evitar que siga transmitiendo, porque se le dice gametóforo, ¿no es cierto? Porque es como un paciente con malaria tiene gametocitos en su sangre y por lo tanto, si viene un mosquito a picarlo, él infectará a ese mosquito. Entonces se dan medicamentos para el ciclo hemático, para que mejore toda la sintomatología.
Se dan medicamentos para el ciclo hepático en los casos en que se sospecha que puede haber hipnozoitos, es decir, para Vivax y Ovale, que vimos que era posible que quedaran formas en el hígado. Y se da tratamiento gametocitocida, ¿sí? Sobre todo para esto que les digo, ¿no? Para que el propio paciente no sea un riesgo para la salud de los demás. Existen otras posibilidades, en los casos graves, se puede hacer transfusión, como dice acá, que compensa la anemia. Hay una técnica que se llama eritrocitaféresis, que consiste en cambiar los hematíes, de un paciente se hace un recambio, se cambian los hematíes por otros. Bueno, para eso se requiere un equipamiento, no lo tienen todos los hospitales, se requiere un equipamiento especial. Y el otro es la exsanguíneo-transfusión, que también es reemplazar absolutamente la sangre del paciente, reemplazarla con sangre o plasma fresco de otro. Eso es para sacar parásitos y tratar de lograr mejorar la salud. Estos son los distintos, no es que lo tengan que saber, lo que les quiero mostrar acá es que hay un tratamiento para falciparum no complicado, que hay tratamiento para falciparum en grupos de riesgo, que hay tratamientos cuando es malaria o Vivax, cuando es malaria Vivax, perdón, hay tratamiento para la malaria severa. ¿Cuál es la recomendación de la OMS en forma general? Es que se utilicen combinaciones que tengan en la formulación artemisinina, derivados de la artemisinina, que es una planta que usaban los chinos hace miles de años. Bueno, la investigadora que empezó a trabajar con artemisinina para el tratamiento de la malaria recibió un premio Nobel en el 2015, premio Nobel de Medicina, por esta sugerencia de tratar a la malaria con artemisinina y que tenga alguno de los otros drogas que ya se conocían, es decir, son combinaciones. Ven que se los llama ACT, o sea, terapias combinadas basadas en artemisinina. Uno es algún derivado de artemisinina y con otra cosa. Acá hay algunos, por ejemplo, artesunato mefloquina. Esto es artesunato, es artemisinina y mefloquina. Artesunato, sulfadoxina, pirimetamina, es decir, combinaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El gran problema es la resistencia que han adquirido los plasmodios a los antimaláricos. Y cuando suceda que no tengamos con qué tratarlos, estaremos en un problema muy serio. La mayoría de los plasmodium falciparum en África, donde están el mayor número de casos, la mayor mortalidad, son resistentes a cloroquina, por ejemplo, algo que les comenté al principio de la clase, ya no se puede usar. O sea, es necesario usar estas combinaciones que además combinando y rotando los medicamentos se retarda también o se evita la generación de resistencia. Miren en este mapa, por ejemplo, respecto al tratamiento, lo que está amarillo es sensible a la cloroquina. ¿Se acuerdan que les había comentado que en Argentina había Vivax cuando había y que acá se podía tratar con cloroquina, ¿sí? En cambio, estas zonas pintadas de lila son resistentes a la cloroquina. Miren lo que es América y lo que es África, incluso acá India. O sea, el problema de quedarnos sin medicamentos es un problema serio, ya sabemos, no solo para las bacterias, sino también para los parásitos. Bueno, para ir terminando, ¿qué pasa con la inmunidad en malaria? Es decir, si tuvimos malaria, ¿podemos volver a tener malaria? Hay una resistencia que es natural a algunos de los plasmodium que son de animales. Por ejemplo, no adquirimos malaria aviaria, al menos por ahora, ¿no? También en zonas muy, muy endémicas ha habido cambios biológicos evolutivos. Por ejemplo, las personas que tienen glóbulos rojos DAFI negativos son refractarias a Plasmodium vivax. El grupo DAFI es como el grupo ABO, solo que bueno, se determina con otros antígenos. Y bueno, la mayoría de los DAFI negativos están en zonas malarígenas de vivax. Las hemoglobinopatías y los desórdenes también, y también se considera que esto ha sido evolutivo. Es decir, todas las personas que tienen, por ejemplo, ovalocitosis, anemia falciforme, talasemia, deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, todas las hemoglobina S, C, esos desórdenes conducen a esos pacientes a ser refractarios a Plasmodium falciparum y por lo tanto
pueden vivir en el mismo área, ¿no? La malaria, ahora, la inmunidad adquirida a través de la infección tiene un comportamiento bastante particular. Hay un estado que se llama de tolerancia, y eso es de inquilinismo. Siempre, fíjense que se requiere el inquilinismo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay siempre como una circulación subclínica del parásito, entonces si el paciente se vuelve a infectar tiene síntomas leves. O, después de reiteradas infecciones, entra en un estado de premunición, otra vez con inquilinismo. Es decir, el parásito sigue haciendo ciclos subclínicos y no tiene síntomas. Si se infecta no desarrolla síntomas. Aún no hay una vacuna totalmente eficaz, hay una que se está utilizando en fase clínica ya, ahora les voy a mostrar, pero que no, digamos, protege al 100%. Se trabaja en distintas potenciales de vacunas, como se ve ahí, con distintos targets, es decir, vacunas contra los esporozoitos, los merozoitos, los glóbulos rojos, los exoantígenos, distintos targets, ¿verdad? Todavía no hay nada, hay mucho en estudio, nada efectivo aún. Excepto esta, que es la RTS, que es de GlaxoSmithKline, y que se está aplicando en África, a partir de hace muy poco. Bueno, ¿qué pasa con esto? Es una vacuna que protege al 40%, pero es lo único que hay, es lo más avanzado, funciona, se le está aplicando fundamentalmente a niños, y si pensamos que se muere un niño por minuto y tenemos esta herramienta, bueno, vamos a usarla, y es lo que está haciendo la OMS. Se ve, por ejemplo, en esta noticia, comenzó una campaña de vacunación con la primera vacuna contra la malaria, ¿sí? Bueno, justamente por esto, ¿no? De que, bueno, no será lo mejor, pero protege a un número importante. ¿Cuáles son las prevenciones de la OMS para la malaria? Si uno va a un área malarígena, bueno, el ABCD, solo que el ABCD este está en inglés, pero bueno, ellos lo llaman ABCD, por hacerlo coincidir con una secuencia alfabética, ¿no? Uno es ser consciente del riesgo, o sea, saber que uno va a un área malarígena, la gravedad que eso tiene, es decir, conocimiento para todo en la vida, fundamental. Saber, busquen saber. Evitar la picadura de los mosquitos, eso es fundamental. Quimioprofilaxis, es decir, emplear medicamentos cuando sea preciso y en la forma en que están prescriptas. Qué sé yo, hay uno que se llama Tropicur, por ejemplo, que le estoy dando un nombre comercial, que es un medicamento que uno toma antes, durante y después de haber venido de un viaje y se protege. Y por supuesto, buscar atención médica, diagnóstico y tratamiento, buscar atención médica inmediata. Si uno está en un área malarígena, vuelve de un área malarígena, bueno, no demorarse. Aquí les incluí algunos de los medicamentos que se pueden tomar cuando uno viaja, por ejemplo, atovaquona provanil, mefloquina, doxiciclina, son lo que el médico les va a recetar si van a un área malarígena. Existe una sociedad latinoamericana de medicina del viajero, uno puede consultar, el Hospital Muñiz tiene allí también un área de medicina del viajero, y ellos emiten también todas las recomendaciones y las instrucciones cuando uno va a un área complicada, malaria u otras enfermedades relacionadas a áreas en particular. Bueno, se pueden ver distintas publicidades relacionadas con el cuidado, como esto que se ve aquí. Se pueden comprar pulseras, que son, nosotros conocemos el OFF, ¿no? Acá en Argentina. Pero bueno, hay otras formulaciones, otros tipos de presentaciones también para los insectos, para repeler insectos. Esta es una de ellas, pulseras un poco más fashion, ¿no? Hay un Día Mundial de la Malaria, es cada año un 25 de abril, y se hacen distintas actividades. Quizás han escuchado, hay recitales, conciertos, bueno, se juntan fondos, todo para financiar, apoyar, digamos, todo lo que tenga que ver con el control de esta enfermedad tan devastadora.
Esto es un resumen de todo lo que estuvimos hablando, así que se los dejo. Bueno, lo van a recibir en el PDF, pero acá está, bueno, todo el área geográfica, cómo son los glóbulos rojos, bueno, todas las características están resumidas en este cuadro. Me pareció interesante como un compilado de lo que estuvimos diciendo y por ahí para estudiar y repasar. Esta cartilla está todo lo que dijimos. Fíjense que va desde cómo se adquiere la malaria, las personas con más riesgo, se muere un niño cada 60 minutos, los países que están involucrados, bueno, que es por supuesto un problema como enfermedad del viajero, todos los síntomas que van desde los más débiles a los síntomas más graves, están acá en esta secuencia. El ABC de la malaria, cómo cuidarlos. Así que esta cartilla también es un compilado de toda la información. Les quiero contar que incluso sin moverse de Bahía Blanca, independientemente de recibir turistas, nosotros somos una zona portuaria. Esta noticia que les estoy mostrando es de la nueva provincia. Hubo otras antes y otras posteriores, les estoy mostrando esta en particular, pero bueno, es un buque que vino al puerto y bueno, un marinero de ese buque muere como consecuencia de la malaria. O sea, podemos estar trabajando acá en Bahía Blanca y tener este tipo de desafíos de tener que hacer un diagnóstico etiológico en el laboratorio. Este otro caso clínico que les muestro acá fue en agosto del 2017. Fíjense, esto es una fotografía de un campo microscópico de sangre de un paciente. Esta foto me la compartió Pablo Martínez. Bueno, trabaja en la universidad y en IACA Laboratorios. Y fíjense la cantidad de gametocitos que tiene. Pero este paciente fue un caso muy particular porque él viajó a África, no tomó ninguna medida profiláctica. A su regreso pasa por Madrid, en Madrid ya tenía fiebre, ahí le hacen el diagnóstico y lo tratan para malaria, viene a Bahía Blanca y empieza otra vez con cuadros febriles y termina internado con un cuadro muy serio, evidentemente es Plasmodium falciparum. Bueno, evidentemente la medicación no resultó, la que le dieron en Madrid, y bueno, hace un cuadro bastante complicado. Finalmente lo pudo sobrellevar y no falleció, se curó, pero estuvo internado y con algunas complicaciones. Por supuesto que al encontrar eso no hay duda de que es falciparum. La cuestión con encontrar gametocitos es que los gametocitos en general se encuentran después de algunos ciclos de la malaria, o sea, en las primeras etapas, en la más aguda, son más difíciles de hallar. Ya esta cantidad muestra que es un proceso que venía ya más crónico. Bueno, y nos vamos a ir con otra de las pinturas que la artista Remedios Varo hizo para Bayer, y en esta oportunidad se llama paludismo. Bueno, nos vemos la próxima clase y gracias por la atención.